Es muy buena pregunta, Milton, y fíjate que yo creo que ha habido un aporte importante de parte de la Universidad Panamericana a este ecosistema que mencionas. Nuestro fundador es el doctor Carlos Llano, que es el fundador tanto de la UP como del IPADE, y yo creo que nuestro impacto tiene que ver también con la figura de Carlos Llano, porque él escribió mucho de temas tanto de management como de temas de filosofía, y logró establecer pues verdaderamente una serie de cimientos importantes en lo que se refiere al pensamiento del management. Y lo que escribió y lo que pensó Carlos Llano y que lógicamente lo proyectó tanto en la UP como en el IPADE es algo que ha tenido un impacto muy fuerte a nivel del ecosistema empresarial en México. Y siento que hay como algunos aspectos que se derivan del pensamiento de Carlos Llano y que ya luego la universidad ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Por ejemplo, uno muy concreto es que ante esa aparente disyuntiva entre enfocarse a la tarea o enfocarse a la persona, nosotros siempre hemos pensado que no existe necesariamente esa tensión, sino que al enfocarse a la persona podemos realmente conseguir lo que necesita la tarea. Y ese creo que es uno de los puntos importantes donde pues muchos empresarios o mucha gente que ha pasado por las aulas de la UP han recibido justamente esa filosofía y la han podido implementar en sus distintos negocios o empresas. Y luego hay un aspecto que tiene que ver justamente con esa aparente tensión entre la persona y la tarea, que es que en la filosofía institucional de la Panamericana, nosotros pensamos que tenemos que formar gente muy competente, pero al mismo tiempo muy colaborativa. Hoy en día se habla mucho de colaboración y eso es muy positivo, pero no era así en el 67 o en los 70. Se hablaba en aquel entonces más como en una clave de competitividad, que nosotros pensamos que es importante ser competentes, pero esa combinación competente con colaborativo es algo que ha buscado mucho la Panamericana desde el inicio, que ha logrado permear entre muchas generaciones de egresados y que creo que ha hecho muy bien también al ámbito empresarial. Y finalmente, quizá una nota adicional es como todo el tema de compromiso social. Uno de los puntos más importantes de la filosofía de la UP es que nuestros alumnos salgan totalmente convencidos de que tienen que dar un servicio a la sociedad y de que el compromiso social es muy importante. Por ejemplo, que las empresas tienen que tener siempre una responsabilidad social hacia adentro, pero también hacia afuera de su comunidad, y eso tiene que ver reflejado en acciones concretas de ayuda a la sociedad. Entonces, me parece que estos son algunos de los aspectos, Milton, más importantes pues, de lo que ha aportado la UP en esta, pues, aún joven historia de la universidad. Efectivamente, una de las notas distintivas de la Panamericana es la convicción que tenemos de que cada alumno es un proyecto de vida. Y en ese sentido, la atención personalizada es una realidad en la universidad, de tal manera que efectivamente nos gusta conocer a los alumnos. Sabemos que cada alumno es distinto y que cada alumno es una historia que hay detrás, y en ese sentido es algo que hay que entender, hay que respetar y hay que cultivar. Uno de los mecanismos específicos que tiene la UP para lograr esto es un concepto que se llama la asesoría académica. Actualmente también se habla mucho de sistemas de coaching, etcétera, pero la verdad es que la Panamericana fue pionera en que siempre cada alumno que entraba a la UP tuviera un asesor académico que lo acompañara durante su trayectoria universitaria. Me parece que esa es una de las notas distintivas. También hay otra que es, digamos, como el interés por la formación integral de los alumnos, o porque la formación sea holística, no sea solo del aspecto técnico. Entonces, sí nos interesa, digamos, la formación intelectual, o sea, que salgan bien preparados, pero nos interesan muchos aspectos como la formación del carácter, por ejemplo, igual desde los inicios de la UP. Ahora se habla mucho del tema de soft skills, pero esos temas, de alguna manera, desde los principios de la Panamericana, estaban presentes porque nos interesaba, digamos, que la persona se desarrollara en un ámbito mucho más amplio que la simple formación universitaria. Y fíjate que una característica también importante es el sentido humanista. El sentido humanista no solo, por ejemplo, de los que estudian filosofía o que estudian pedagogía, que claramente son carreras humanistas, sino de cualquier carrera, de tal manera que un ingeniero de la UP o un financiero o un médico
tengan un sentido humanista. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, hace poco que fue la graduación de medicina, y cómo tanto en el discurso del director de medicina como en el discurso del alumno representante de generación salía este tema. La UP es la número 1 en medicina desde hace 13 años en los exámenes nacionales de residencias médicas, pero lo que hacían insistencia tanto el alumno como el profesor, el director, era justamente que lo más importante del médico no era necesariamente lo técnico, sino la parte humanista. Y creo que esa anécdota refleja un poco como el espíritu de la universidad. Y finalmente yo te diría también que al ser una universidad con inspiración católica cristiana, somos una universidad que tiene también una serie de bases antropológicas muy sólidas. Es una universidad que tiene un sentido trascendente, o sea, también da un sentido esperanzador al alumno en relación a la manera en que ven la vida, a la manera en que ven el mundo, y me parece que eso también es como un atributo positivo que tiene el modelo educativo de la UP. En licenciaturas tenemos 25 licenciaturas y tenemos en este momento 5,000 alumnos de licenciatura, que es una matrícula, digamos, pequeña, mediana, es decir, no queremos crecer demasiado en la matrícula de licenciatura. Y por otra parte, en posgrados tenemos aproximadamente 1,500 alumnos. Sí, fíjate que tenemos en Mixcoac un campus y una sede en Santa Fe. En Mixcoac tenemos 4,500 y en Santa Fe tenemos 500. Y estos 500 de Santa Fe se trasladan al nuevo campus a Bosque Real, y ese campus va a empezar a crecer poquito a poquito. De tal manera que igual la matrícula Universidad Panamericana Ciudad de México no sea demasiado grande. Hemos pensado en que su capacidad máxima llegue entre 6,000 y 7,000 alumnos de licenciatura, sumando las dos sedes. Y efectivamente ahorita estamos con los dos campus dentro de la Ciudad de México y cada uno con una serie de proyectos específicos. Y mira, de la pregunta que haces del tema internacional, yo creo que son como varios aspectos y todos muy importantes para la UP. Uno es el tema de los intercambios, donde vienen muchos alumnos extranjeros a la UP cada año, vienen alumnos de cerca de 20 y tantos países, y vienen a tomar algunas materias dentro de la universidad. Luego hay algunos programas específicos para universidades extranjeras. Por ejemplo, en medicina tenemos un programa específico que lo hemos desarrollado para Northwestern University, y viene un grupo de alumnos todos los veranos a la UP a tomar algunos cursos en la universidad. Por otra parte, tenemos un concepto de unas carreras que tienen como parte obligatoria de su currículum semanas internacionales. Es el caso, por ejemplo, de la licenciatura en Business and Management o de la licenciatura en Gobierno, licenciatura en Economía, etcétera. Es decir, estos alumnos, como parte de su currículum académico, tienen que pasar varias semanas internacionales en universidades del extranjero. Y ahí hemos desarrollado algunos convenios con la London School, con la Universidad de Chicago, con Nanyang en Singapur, o con, por ejemplo, Babson en Boston. Entonces, esta es parte, digamos, del currículum. Y luego, una cuestión que cada vez es más popular en la universidad son cursos de verano con profesores extranjeros. Entonces, en los veranos tenemos una gran oferta de cursos, muchos de ellos impartidos por profesores extranjeros que vienen a México, o que en este caso, en el verano pasado, fueron cursos online, donde imparten materias académicas para alumnos de la UP durante los veranos. Y otra cosa también que ha sido una experiencia muy positiva es algunas carreras que son 100% bilingües. Por ejemplo, tú puedes estudiar finanzas 100% bilingües, o sea, todas tus materias, incluso las humanidades, van a ser en inglés, o negocios internacionales, y ahora van a salir algunas otras. Eso ha sido muy buena experiencia. Y finalmente te platicaría también, digamos, como en este tema del ámbito internacional, otra experiencia muy positiva, que es que muchos alumnos internacionales han buscado a la UP ya como su primera opción. Es el caso, por ejemplo, de medicina. Tenemos muchos estudiantes de Estados Unidos, incluso de Estados Unidos, algunos de ellos mexicanos que viven en Estados Unidos, y en otros casos de Latinoamérica, que buscan la oferta mundial de medicina y ven que la de la UP es sumamente competitiva a nivel internacional, y se vienen a estudiar a México la carrera de medicina. Y también nos ha pasado en muchas otras carreras. Por ejemplo, una anécdota es que una alumna en Colombia estuvo googleando cuáles eran las mejores opciones para estudiar música en Latinoamérica, y llegó rápidamente a la UP
vio el plan de estudios, se interesó, no había oído escuchar nada de la Panamericana y le convenció tanto la planta de profesores y el programa académico que se inscribió a música en la UP. Así como eso hay muchas anécdotas, pero te diría que sí hay, digamos, un interés de la Universidad Panamericana de ser un referente a nivel internacional y que tenemos muchos convenios, tenemos cerca de 200 convenios con universidades en el extranjero, pero los que particularmente seguimos son convenios estratégicos por facultad que sean con las mejores universidades del mundo. Y eso le hemos dado mucho impulso. Pues yo creo que, Milton, es una combinación de varios factores. El primero, creo que es lo que acabamos de comentar del tema internacional. Digamos, no solamente en cuanto a que tengamos las universidades intercambios con universidades en el extranjero, sino que realmente tengamos estándares internacionales. Yo te podría decir que en la experiencia de la UP y de otras universidades mexicanas, el estudiante mexicano es muy valorado en el extranjero, estudiante de universidades públicas o privadas en México. Es decir, el mexicano es muy competitivo a nivel internacional. Las universidades mexicanas lo que tenemos es que garantizar que el 100% de nuestros programas y el 100% de nuestros alumnos tienen estándares internacionales de excelencia. Ese me parece que sería como un primer atributo. Luego, un segundo atributo que también empieza con I, así como internacional, también es I, es el tema de la inversión. Es decir, nosotros tenemos que estar convencidos de invertir en la gente en México, de invertir en proyectos en México, de invertir también en proyectos que podamos hacer las universidades, por ejemplo, con empresas o con organizaciones, y que todo lo que sea inversión en educación tiene un retorno, digamos, valga la redundancia, retorno sobre la inversión en sentido análogo, por lo que estamos trabajando con estudiantes. Y un tercer elemento que también empieza con I es el tema de la investigación. Es decir, los modelos educativos en México son muy fuertes y en la medida en que seamos capaces de generar conocimiento y de generar proyectos innovadores, en esa medida también la plataforma de educación en México va a tener resultados a nivel internacional muy, muy importantes. Te diría que actualmente ya los tenemos en México, en la propia Panamericana, que tenemos 140 miembros del Sistema Nacional de Investigación y muchos proyectos de investigación, y lo hemos podido constatar como si tú te propones no solamente transmitir conocimiento, sino generar verdaderamente conocimiento y generar muchos proyectos innovadores, eso transforma realmente al país. Entonces yo creo que si en nuestro país contamos con modelos educativos que tengan estas características, me parece que México está para destacar sin duda a nivel mundial. Fíjate que por una parte, la educación ahora en tiempos de COVID, creo que el COVID ha sido también un reto y una oportunidad al mismo tiempo. Y la verdad es que cara a la educación nos ha abierto panoramas que no estábamos acostumbrados. Yo creo que teníamos mucho temor en la educación a ciertos esquemas, no solamente me refiero a las clases, sino a las reuniones, a los proyectos que pudieran seguir esta lógica. Y, digamos, se ha roto este miedo y creo que se han dado pasos bien interesantes. Yo creo que la educación ahora en tiempos de COVID y post-COVID, por una parte se abre un panorama súper interesante en relación al modelo híbrido, es decir, que tú puedas tomar clases en el salón y al mismo tiempo a distancia y que pueda haber como una cierta flexibilidad. Y en un segundo lugar, hacia el modelo blended, es decir, que tú puedas tener una combinación donde el alumno haya una parte que la aprenda en casa o la aprenda por vía remota y otra parte la aprenda de manera presencial. Y en ese sentido, por ejemplo, son modelos que ya hemos ido probando, donde algunos contenidos tú puedes ver lo básico del contenido a través de una clase online y que sea como requisito de todos los alumnos, el que quiera entrar a esta clase X de cálculo, por ejemplo, tiene que haber visto estos contenidos en Internet. Y cuando llegas ya a la clase física con el profesor y con el grupo, entonces puedes llegar a un segundo nivel del conocimiento, no solamente a conocer lo básico, sino a poder llegar a esa segunda fase que consiste en, por ejemplo, vamos a ir ahora a la resolución de problemas, vamos a ir a la discusión más profunda, vamos a ir a responder una serie de dudas, vamos a ir en materias de humanidades, por ejemplo, a armar un debate, ya sabiendo que todos leyeron un mínimo de contenidos. Entonces, en ese sentido, el modelo blended me parece que tiene una dimensión bien interesante hacia futuro.
Y por otra parte, también en este proceso de adaptación de clases presenciales al modelo online, nosotros en la UP diseñamos un proyecto que se llamó Apolo 21, que fue un proyecto donde un equipo interdisciplinario se reunió para estudiar cuáles eran las mejores prácticas y para lanzar propuestas de capacitación de profesores. Entonces, durante todo el verano estuvimos trabajando con más de 1,000 profesores en distintas prácticas de capacitación, y fíjate que fue muy productivo porque el profesor se dio cuenta de que existía una gama enorme de herramientas online. Y de esta manera, en el momento actual, por ejemplo, tuve clases de profesores de la UP y tenemos todo tipo de herramientas, o sea, se usan simuladores, se usan encuestas, se usan clases dinámicas, hay distintos modelos, por ejemplo, para calificar al alumno, y ha sido como un proceso bien, bien interesante. Y un dato relevante es que ahora que evaluamos profesores para terminar el semestre, tanto los de verano como el semestre pasado de enero a mayo, los profesores salieron incluso mejor evaluados de los años anteriores en ese mismo semestre. Nos llamó la atención que el alumno así lo valorara, se ve que notaron como el esfuerzo, la dedicación y la empatía de los profesores, y creo que también es como una nota esperanzadora en relación a estas prácticas combinadas. Fíjate que podemos esperar, yo creo que muchas cosas. Por una parte, que vamos a tener, digamos, una serie de opciones más flexibles que claramente van a atender una serie de necesidades del mercado, y que también ahí podemos tener justamente una adaptación, sobre todo en el tema blended que mencionaba. Eso te diría que es por una parte. Por otra parte, nosotros también en la UP estamos convencidos de que lo presencial es muy importante y que a través de lo presencial se educa y se forma, y que la formación universitaria no es solamente aprender una clase, sino es el diálogo, es estar en contacto con un profesor. No solamente se enseña a través de un pizarrón, sino se enseña en los pasillos, se enseña en las oficinas de los profesores. Es decir, el intercambio humano sigue siendo muy importante y nosotros pensamos que así seguirá siendo. Entonces, lo que se espera de la UP en el futuro es que vamos a seguir potenciando nuestro modelo presencial, pero que se van a ir incorporando en paralelo y de una manera a través del diálogo ciertas herramientas tecnológicas innovadoras que puedan permitir también una disrupción que va de la mano también con muchas partes del conocimiento y de la educación clásica, y en ese sentido yo creo que es la verdad un futuro bastante esperanzador. Muy buena pregunta. Fíjate, yo creo que son varios aspectos. Me parece que un aspecto muy importante de la comunicación corporativa es el tema de que tiene que ser empática. Parece que estoy diciendo una cuestión como muy evidente, pero creo que no lo es tanto, porque a veces utilizamos ya sea herramientas o mecanismos o un tipo de lenguaje o un contexto que no necesariamente es empático con la persona a la que nos estamos dirigiendo. En ese sentido, digamos, el darnos cuenta en la comunicación corporativa de que al comunicarnos no solamente nos comunicamos a un mercado muy concreto, sino que muchas veces hay una serie, digamos, como de stakeholders que están en torno al ecosistema de ese aspecto concreto de esa empresa o de esa institución. Entonces, la conciencia de que te diriges a un grupo de stakeholders más amplio y que al mismo tiempo cada uno tiene una necesidad distinta, me parece que es otra nota distintiva. Y yo creo que otro punto importante es el tema de la sensibilidad, es decir, no solamente empatía en cuanto a entender ciertas cosas de lo que estoy comunicando y de lo que los otros quieren escuchar, sino sensibilidad en el sentido de que los otros, por ejemplo, ahorita en tiempos de crisis, están viviendo realmente una situación, por ejemplo, de estrés, una situación de ansiedad o en algunos casos una situación de problemas económicos. Entonces, en la medida en que seamos sensibles a que la gente está pasando por una serie de procesos, que tiene una serie de necesidades, que tiene una serie de preocupaciones, y que al comunicar podamos realmente empatar con esos temas que a ellos preocupan, me parece que en ese sentido la misma comunicación corporativa puede ser pues como mucho más fluida y mucho más eficaz también.